Buenas, hoy vamos a ver un tema que es bastante amplio. Vamos a hacer un pequeño acercamiento al dolor. El dolor tiene varias formas. Lo primero que habría que detectar es si el dolor es agudo o el dolor es crónico. Cuando es un dolor agudo, normalmente, imaginaros, vamos por la calle, nos doblamos el pie y de repente se produce una inflamación, hay una limitación del movimiento y normalmente ese tipo de dolores pues funcionan bien con farmacología y se resuelven en poco tiempo. ¿Qué ocurre cuando el dolor es crónico? Cuando el dolor es crónico ya las cosas cambian, ya es un poquito más complejo. ¿Qué quiere decir? Se alarga en el tiempo, normalmente con la farmacología no suele funcionar y aunque se usen diferentes tipos de tratamiento, puede quedar un dolor residual. En este caso, el dolor es un mecanismo que sirve para detectar que algo ocurre en el cuerpo. Pero si entramos en detalle en lo que sería el dolor crónico, a veces esa señal que se manda al cerebro llega un momento que no es eficaz. Pero no es porque el cerebro esté funcionando mal, todo lo contrario, tu cerebro es tan sumamente protector que lo que quiere es protegerte a toda costa. Pero si mantenemos ese dolor crónico, lo que va a haber es una limitación de movimiento y cuando no hay movimiento, una articulación, lo que se origina es que no haya una buena compensación, en este caso a la hora de caminar, si nos centramos en el pie. Pues bien, ¿qué hacemos en esos casos en los cuales el dolor es crónico y nos ocurre muchas veces en consulta que vienen pacientes y bueno, pues no sabemos cómo abordar ese dolor que además a veces es difuso, aparece, desaparece? Bueno, pues el dolor es una experiencia más amplia que lo que es el daño en el tejido. ¿A qué me refiero? El dolor, en los casos del dolor crónico, no quiere decir que esté, imaginaros, en el tobillo. Si la lesión ha sido en el tobillo y aún así después de un año sigue habiendo una molestia. O en los casos, por ejemplo, esto podría hacerse mención a fibromialgia, problemas crónicos como pueden ser las migrañas. Os dejaré en la zona de descripción varios autores muy interesantes que explican todo este tema. Uno de ellos es Arturo Goicoechea, que es un neurólogo vasco que ha tratado mucho este tema. Además también David Butler, que habla en su libro de Explicando el dolor, junto con otros científicos. Yo tuve la oportunidad hace 3 años de ir a un congreso donde se hablaba del dolor, fue en Valladolid, él estuvo y estuve rodeada de compañeros fisioterapeutas y fue una experiencia muy interesante. Os voy a comentar un ejemplo para ver si de esa manera veis la importancia que tiene que hagamos una valoración más completa a la hora de trabajar con un paciente con un dolor crónico. Creo que fue hace un par de años, tuve una aprendiz mayor de unos 80 y tantos años en la consulta de Alcalá. Bueno, pues esta mujer venía acompañada por su marido, por su nieto, y una de las cosas que más le preocupaba a ella y a su familia es que llevaba mucho tiempo que no se movía nada, no se movía del sillón. Y cuando hablé un poquito más con ella, pues me comentaba que una de las cosas que más le influían en todo ese proceso, pues era que que se sentía muy limitada y que tenía que pedir ayuda para todo. Bueno, después de hacer una valoración amplia y viendo las cosas que podían estar influyendo, pues vi que en el contexto había cosas que podíamos mejorar. Entre ellas, ella tenía cierto miedo a moverse por si se pudiera caer. Bueno, pues una de las cosas que implementamos fue usar el andador porque eso le va a dar estabilidad a la hora de caminar. Lo tenía, pero no lo estaba usando. Por recomendación médica lo tenía, pero no lo estaba usando. Después de una charla con ella, también una de las recomendaciones fue usar un calzado que le diera una estabilidad. Una mujer de 80 y tantos años, nunca había usado un zapato deportivo, pues le recomendé un zapato deportivo donde hubiera una buena sujeción, donde se pudiera atar muy bien los zapatos. Bueno, después de ciertas pautas y ver cómo podíamos hacer para que su marcha fuese lo más estable posible y así ella fuera
aprendiendo qué significado tenía el dolor para ella y qué es lo que le estaba limitando, y usara mecanismos de afrontamiento para avanzar, porque después de mucho tiempo al final lo que hace es que le coges miedo también a dar ese primer paso. Bueno, pues ¿sabéis lo más sorprendente? Que al cabo de un mes vino su nieta a consulta y me dijo: me he encontrado a mi abuela tirando la basura en la calle. Después de tanto tiempo, mi abuela no salía de su cuarto. ¿Qué es lo que aquí ha ayudado a esta mujer a mejorar? Pues buscar qué claves son las que a ella le hacían desencadenar la respuesta de dolor que viene normalmente asociada a cierto miedo. Bueno, con este ejemplo lo que quiero hacer plausible es que el contexto y todas las experiencias previas que hayamos tenido influyen en cómo desarrollas el tema del dolor, cuando estamos hablando del dolor crónico. Por tanto, ¿hay un daño a nivel de la estructura, a nivel tisular? Puede ser que ya no haya un daño en el tejido, pero sí se siguen dando información al cerebro y se siguen activando zonas del cerebro que hacen que esa persona lo sienta, con lo cual no se lo está inventando. No podemos decir que esa persona cuando tiene un dolor es porque se lo está inventando o es psicosomático. No, realmente a nivel cerebral esas zonas se están activando. De ello, pues hay también diferentes investigaciones muy curiosas. Hay una que me encantó leerla y es sobre una investigación que hicieron en Estados Unidos, donde con pacientes quemados que tenían imposibilidad total para mover el cuerpo, pues ¿sabéis lo que hicieron? Pues le pusieron realidad virtual y en las gafas, ¿no?, le ponían un programa donde se encontraban en un medio donde había hielo, donde había frío, donde había... Bueno, pues ¿qué produce eso a nivel cerebral? Un efecto de analgesia. Pues ¿sabéis qué pasó? Que cuando se quitaban las gafas podían hacer movimientos que antes, sin ese programa, era imposible. ¿Qué es lo que se iba consiguiendo? Pues ganar movilidad. Fijaros la capacidad de inducir a nivel cerebral ciertas sensaciones para que podamos mejorar los aspectos biomecánicos, de movimiento y demás. Bueno, tampoco me quiero extender mucho en este tema porque es verdad que requiere un análisis muy profundo. Lo iré tratando en diferentes vídeos más adelante, aunque me gusta ir cambiando la temática, todo relacionado con el aprendizaje, pero iré profundizando más en el tema. Pero ya para terminar, y ya después en otros hablaremos de las claves de ignición, de los mecanismos de afrontamiento que se pueden usar, de cómo podemos hacer esa valoración para saber cómo están influyendo los diferentes estímulos, cómo es la respuesta a nivel de las neuronas, qué tipo de neuronas hay, cómo es la respuesta. Bueno, eso lo veremos, pero simplemente un ejemplo sencillo, porque a mí me gusta siempre simplificar la información, es, imaginaros que tenemos aquí, ¿vale?, una llama y cuando se acerca a tu dedo te quemas. ¿Cómo responde tu cerebro? Rápidamente quitaría el dedo. ¿Qué ocurre si esa llama, en vez de estar aquí al lado, estuviera a 4 metros de nosotros, pero tu cerebro respondiera como si tuviera la llama aquí? Es decir, que la señal estuviera amplificada. La llama está a 4 metros, pero tú quitas el dedo como si estuvieras quemando, como si la llama lo tuvieras aquí al lado. Eso es lo que ocurre normalmente con el dolor crónico. Las señales se amplifican. Para ir bajando esa sensibilidad que se produce y esa habituación, lo que se hacen son mecanismos de afrontamiento que lo vas aplicando de manera progresiva y gradual. En lo que se habla de, si queréis encontrar por internet, educación para el dolor. Es un tema muy interesante. He trabajado durante varios años con pacientes con diferentes patologías, problemas a nivel de mandíbula, a nivel de parestesia en las manos, y es muy gratificante cuando se encuentran esas claves de ignición, esos estímulos que desencadenan la respuesta del dolor, ir viendo cómo se pueden ir bajando esas señales. Esto ocurre también en deportistas de carreras, por ejemplo, cuando de repente en el kilómetro tal aparece un dolor y se pueden ir trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, a nivel general,
lo que quería resumir con este vídeo es que el dolor, cuando nos referimos al dolor crónico, es una experiencia más amplia, tiene que ver con la cultura, las experiencias previas que hayas tenido conforme a otras lesiones, cómo hayas vivido en tu familia también el tema del dolor, que no solo nos podemos centrar en si hay dolor, es hay un daño tisular o hay un daño en el tejido, no tiene por qué ser así. Así que, bueno, espero que con este vídeo os entre el gusanillo de seguir aprendiendo sobre este tema, porque es muy, muy interesante y hay mucha investigación y cada vez se va avanzando más. Y con el recurso de las tecnologías, como puede ser en este caso con nuestro sistema Go by Foot, lo que podemos es ir consiguiendo mediante feedback aumentar esa movilidad. Cuando hay una marcha antiálgica porque ha habido una lesión que ha hecho que haya una limitación de movimiento, se puede ir mejorando. Entonces, bueno, que sepáis que es un tema que tiene una gran envergadura, pero bueno, un primer acercamiento yo creo que hoy lo hemos podido hacer. Así que hasta el próximo vídeo y como ya sabéis, si queréis saber más información y os gustan los vídeos que voy realizando, pues darle a me gusta, a seguir, a suscribiros al canal.